La zopiclona es una de las drogas Z. Algún día tengo que dedicar un vídeo en YouTube a las drogas Z, ahí bien largo y explicándolo todo bien, pero de momento no lo he hecho. Pero bueno, las drogas Z son muy parecidas a las benzodiazepinas en todo, aunque pueden ser un poco más peligrosas y también pueden tener algunos efectos alucinógenos, o más bien delirantes. Bastante leves, pero pueden tenerlo. O sea, básicamente son sustancias tranquilizantes, pero con un ligerísimo potencial para producir alucinaciones, bastante menos que la mayoría de alucinógenos. La verdad es que así de forma recreativa, yo creo que no suele haber experiencias que lo describan como muy buen viaje o como algo muy gratificante. Yo creo que realmente no tiene mucho potencial como droga recreativa y que no es algo que merezca la pena tomar con fines recreativos. Pero bueno, esto vendría a ser tranquilizante con una pequeña posibilidad de efectos alucinógenos no muy intensos y que al contrario que las benzodiazepinas, pues también parece más probable que pueda causar una sobredosis solo por vía oral si se toman cantidades lo bastante altas. Vale, aunque ya te contesté en el directo de YouTube, salvo que fuerais dos personas con el mismo nombre haciendo la misma pregunta, que no creo, pues voy a contestar también por aquí para que lo pueda ver la gente de TikTok. Y la respuesta es básicamente que no se sabe y el principal obstáculo de esto es que ni siquiera nadie sabe qué produce la parálisis de sueño o cómo se produce la parálisis de sueño exactamente. Y es que, bueno, sobre el sueño en general hay muchas cosas que no sabemos todavía. Sobre la parálisis del sueño, pues hay quien ha podido, algunas investigaciones han podido señalar algunos elementos que pueden hacer más probable que se tenga parálisis del sueño, como el estrés, pero todavía estamos muy lejos de saber por qué se produce en realidad. Suele pasar al terminar la fase REM del sueño y al pasar de la fase REM a la fase de vigilia. ¿Y qué hace el cannabis? Acorta la duración de la fase REM. Así que, bueno, visto así, podría tener relación. Sí, no se sabe cuál, pero podría tener relación. Ahora, lo normal, el efecto más común que la gente suele decir que le pasa en el sueño cuando consume marihuana es que deja de soñar o al menos deja de recordar sus sueños. Y lo que alguna gente parece encontrar también es que con la abstinencia de la marihuana, cuando se interrumpe el consumo, vuelve a soñar con más intensidad, vuelve a recordar más sus sueños y a veces se producen parálisis de sueño en este punto. O sea, hay más gente que reporta parálisis de sueño al dejar de consumir marihuana que al consumirla. Lo curioso es que hace 3 meses, también por TikTok, respondí a una pregunta muy parecida, pero era con benzodiazepinas en lugar de con marihuana, y es que el caso y la respuesta era básicamente lo mismo, porque en los dos casos, tanto la benzodiazepina como la marihuana acortan la fase REM del sueño, y tanto en la abstinencia de las benzodiazepinas como en la abstinencia de la marihuana es más normal reportar una parálisis del sueño que cuando se está consumiendo. Entonces me resulta curioso que los dos casos se parecieran tanto, la verdad. Así que, bueno, visto que hay gente que con el consumo de benzodiazepinas y no solo con el síndrome de abstinencia de las benzodiazepinas le entran parálisis del sueño, pues no me extraña en absoluto que también haya casos que con el consumo de marihuana y no solo con la abstinencia a la marihuana entren parálisis del sueño. Sí, una pequeña parte sí, y bien que se nota, ¿no? La gota cayendo por la garganta y tal, pues es una sensación que no suele pasar desapercibida. Pero la mayor parte se absorbe en las mucosas nasales y de hecho no es mal escenario. Quiero decir, o sea, aparte de los riesgos que tiene la sustancia, los riesgos que puede producir a la salud cualquier vía de consumo, obviamente, pero dentro de lo que cabe, pues si alguien esnifara con la intensidad adecuada y en la cantidad adecuada, pues podría darse el caso de que el 100% de lo que es esnifado se absorba a través de las mucosas nasales y no caiga nada por la garganta y no sería mal escenario en comparación a otros, vamos. Bueno, como en los otros comentarios mencionas que llevas ya muchos años sin consumir y que no te supuso mucho problema dejarlo y tal, pues creo que en una situación así no podemos hablar de adicción.
¿Y entonces de qué podemos hablar? Pues la MDMA es una sustancia que por sus mecanismos específicos, por lo específicamente que afecta al sistema serotoninérgico, pues puede producir unas sensaciones bastante curiosas, y igual que para muchísima gente no son fáciles de imitar de cualquier otra forma, vamos. Como que las sensaciones de la M pues son algo lo bastante especial como para recordarlas mucho y como para valorarlas mucho. Pero bueno, esto es una opción, pero también en un caso así, yo creo que también se podrían considerar otras cosas, que quizá la cosa vaya por ahí o quizá no, ¿eh? Yo ofrezco opciones, sin más. Me refiero a la nostalgia, no solo por la sustancia, sino por todas las cosas asociadas a ella. Eso creo que también puede ser interesante. Si te estás haciendo estas preguntas, pues yo creo que también puede ser interesante preguntarse un poco sobre eso, sobre si tal vez buena parte de las sensaciones que echas de menos no tienen tanto que ver con la propia MDMA, sino quizá con la compañía de aquel momento, la clase de forma de vida que llevabas en aquel momento, cómo veías las cosas en aquel momento, ese tipo de cosas. En definitiva, nostalgia, no solo por la sustancia, sino por la gente de tu entorno en aquel entonces y la vida que llevabas en aquel entonces. Quiero decir, la nostalgia es un sentimiento muy común, o sea, muchísima gente de 40 años echa de menos cuando tenía 20 y cómo se sentía cuando tenía 20, pero es que mucho más allá de eso. Hay también mucha gente de veintitantos años que echa de menos cómo se sentía en la adolescencia y hay gente adolescente que echa de menos la infancia. O sea, al final la nostalgia yo creo que es una sensación bastante común que mucha gente tiene. Esto, a ver, también tiene difícil solución porque ya no lo digo por este caso en específico, ¿eh? Ahora estoy divagando un poco más en general, pues estoy pensando que a veces la nostalgia es una sensación que es un poco putada, porque la vida pasa en estas cosas, ¿no? La vida tiene cambios y a veces puede pasar que a una persona, a muchas personas, de hecho, un cierto cambio o cierto número de cambios, pues le lleven a un estado en el que no tiene tanta satisfacción con la vida en general como tenía hace tiempo y entonces echa de menos los tiempos de antes. Es una sensación que puede ser bastante incómoda, sí, sí, puede ser algo bastante molesto esto. Pero bueno, que ya te digo, hasta el final son una serie de divagaciones y reflexiones que me han surgido. No sé si alguna de ellas te puede un poco servir de ayuda o te puede orientar un poco de cara a lo que me estabas preguntando. Espero que alguna de estas reflexiones sí te pueda ayudar. Bueno, como yo personalmente no creo en ningún tipo de comunicación telepática o ningún tipo de transmisión de información que no se pueda explicar con las leyes de la física actuales, porque creo que no hay evidencia suficiente de que tal cosa se pueda producir, se me ocurren dos cosillas. La primera es que la gente se influyan unos a otros. O sea, me imagino que muchas veces la persona que tiene un viaje de DMT por primera vez en su vida ha leído y escuchado unas cuantas experiencias antes. Así que no me extrañaría en absoluto que esas experiencias le hayan influido de cara a qué esperar de un viaje de DMT y por tanto tenga un viaje con unas experiencias muy parecidas a esas que ya conocía. Y en segundo lugar, para quienes tienen un viaje con muchos elementos en común, a pesar de que no habían escuchado la experiencia del otro, pues en realidad tampoco me extraña tanto, porque bueno, al final es una sustancia que activa las mismas zonas del cerebro, ¿no? Entonces, yo creo que no es de extrañar que tenga efectos muy parecidos en muchísimos aspectos, incluso en más de los que podríamos pensar a simple vista. Si, como ejemplo, sin más, por ejemplo, tomemos el modelo del inconsciente colectivo de Carl Jung.
Quiero aclarar que no es una teoría científica porque no es algo que se pueda refutar actualmente ni es algo que se pueda replicar en laboratorio, así que solo es una teoría que ni siquiera es científica y al ponerlo de ejemplo no quiero que nadie se lo tome al pie de la letra y diga, hostia, seguro que el inconsciente colectivo existe, porque igual no, pero por poner de ejemplo este modelo, tenemos la idea de que quizá por simples temas evolutivos, pues tengamos algún tipo de símbolos o de ideas en común todas las personas, ¿no? Quiero decir, a ver, al final el cerebro no es una tabula rasa y todos los animales nacen con algún tipo de información en el cerebro, al menos por interés evolutivo, como pueden ser los reflejos o como puede ser la tendencia a que nos gusten más algunos alimentos o a que nos den miedo algunos animales más fácilmente porque son nuestros depredadores, etcétera. Entonces, a ver, yo no digo que esto sea cierto ni que tenga sentido del todo, pero bueno, no es tan loco pensar que algún tipo de información menos evidente de lo que podríamos pensar a simple vista, pues está de por sí en el cerebro de todas las personas, ¿no? Bueno, partiendo de la idea del inconsciente colectivo, pues por ejemplo, se podía explicar por qué culturas que no han estado en contacto o que parecen no haber estado en contacto a lo largo de la historia, sin embargo, desarrollan algunas ideas en común, como puedan ser pirámides, esvásticas, dragones, mitos sobre gigantes, el mito del diluvio universal. Pues eso parece haber estado presente en culturas que no han estado en contacto entre sí y podría ser algún tipo de información que de alguna forma ha acabado en los cerebros de todas las personas por motivos evolutivos, simplemente porque nuestro cerebro se ha adaptado a eso. A ver, estoy divagando un poco y poniéndolo como ejemplo y posiblemente la realidad no sea tan parecida a eso, pero como ejemplo de por qué personas distintas que no han estado en contacto, que no han compartido sus experiencias, podrían llegar a tener ideas muy similares. Pues con una sustancia que activa las mismas zonas del cerebro no me parece